Estamos en nuestro programa Unidos en el Amor de Cristo, aquí en Canal 38, Canal Cristiano. Nuestro tema de hoy, la palabra de Dios en la vida del discípulo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. En ella estaremos nosotros basando hoy nuestro tema para nuestra amable teleaudiencia o televidencia. Hola, hola, qué bendición estar con usted aquí en el programa Unidos en el Amor de Cristo, en esta, al menos aquí en El Paso, mañana fresca donde hubo lluvia. Tenemos con nosotros a Ramón Guillén, quien nos acompaña en este tema y también puede saludar a nuestra televidencia. Buenos días, amigos. Les saludamos cordialmente aquí en Unidos por el Amor de Cristo a través del Canal 38. Le damos las gracias a todos ustedes por estar en compañía de nosotros. Esperamos de que ahorita esté preparada con una tacita de café, invitando a sus familiares, a sus seres queridos, a que escuchen la programación de este día. Estaremos hablando acerca de la palabra de Dios. Muy bien, gracias Ramón Guillén. Él es nuestro tesorero en GEMA. Yo soy el presidente de GEMA. Mi nombre es Juan Francisco López. También estoy en el Seminario de Todas las Naciones para servirle. Así que vamos a ver entonces el tema. Es la palabra de Dios en la vida del discípulo. Dijimos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y nos da una ilustración el escritor aquí de Hebreos. Con una espada de dos filos que penetra hasta cortar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué interesante. La palabra de nuestro Dios es la que hace una transformación sin dañar la vida de la persona. Dice que entra hasta lo más profundo, el alma y también al espíritu. Entonces es importante que veamos en qué consiste esto, qué más da la Biblia sobre este tema. Es algo que es necesario que usted día y noche pueda leer una porción bíblica. En la mañana levantarse, por la noche al dormir, quizás entre en medio del día si el trabajo o sus estudios o las labores del hogar se lo permiten. La Biblia está ahora en audio, está de manera gráfica, está en muchas maneras que ahora podemos nosotros utilizar y ver. Así que Ramón Guillén, mi experiencia es que yo puedo leer la Biblia, pero también la puedo escuchar si estoy muy ocupado. No sé usted cómo hace su lectura o su devocional con la palabra de Dios. Pues a mí personalmente me encanta leer, me pongo a leer la palabra de Dios, me pongo a escuchar programas bíblicos, estudios bíblicos que me ayudan a entender y comprender más la palabra de Dios, porque así lo dice la Biblia. La Biblia dice que la palabra de Dios es recta. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es algo en lo que podemos confiar. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra podemos ser transformados para hacer lo bueno delante de Dios. En nuestra boca el poder de la palabra está, porque podemos decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. Correcto, muy bien. Aquí creo que vale la pena mencionar que tenemos diferentes traducciones bíblicas y esto no quiere decir que se contraponen algunos conceptos o algunas doctrinas. El mensaje se pone en un lenguaje más claro. Quizá haya alguna traducción por ahí no hecha a propósito,
pero no cambia la verdad. El contenido de la Biblia es la salvación en Jesús, el personaje más importante, Jesús el Salvador, Dios el Padre y el Espíritu Santo. Así que veamos entonces qué encontramos en la Biblia. No dice allá de Deuteronomio 4:2, ustedes no añadirán nada a la palabra, hablando de la palabra de Dios, que yo les mando, ni quitarán de ella para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. No quitar ni poner, simplemente lo que está ahí es suficiente para que usted y yo podamos tener una vida de discípulo, ya no de creyente, de discípulo en Jesús, y pensando en que el discípulo es alguien que busca parecerse a Jesús, sigue sus pisadas, y en el proceso que es de toda la vida, uno va compartiendo el mensaje de Dios, es uno que sigue a Jesús. Y claro, el discípulo también ora, ¿verdad? Ora y lo une a la palabra de Dios. No se olvide de nuestra línea de oración, 915 el área, y el número de teléfono 532-8518. Llámenos por favor y háganos llegar sus necesidades. Oraremos también conforme a la palabra de Dios. Entonces, Ramón Guillén, quedamos que la palabra de Dios es muy importante. Así es, podemos verlo a través de toda la Biblia, pero en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, Juan 1:1, nos dice que la palabra, o nos da a entender que la palabra es una persona, y esa persona es Jesucristo. Dice que en el principio la palabra estaba con Dios, y ahí se refiere a Cristo. Más adelante lo podemos comprender en Juan 1:10, donde dice que la palabra vino y se hizo carne para mostrarse a nosotros, para enseñarnos cómo vivir en esta vida. Dios tenía un propósito muy grande a través de su Hijo, a través de la palabra, que viniera a darnos a conocer cómo debíamos de estar delante de Dios, cómo debíamos de aprender a hacer lo bueno, que es lo que le agrada a Dios. Así es correcto. La palabra llega a través de una persona que en el griego Juan nos pone como el logos. La palabra es Dios mismo, es Jesús mismo. Si usted tiene la palabra de Dios, tiene un encuentro con Jesús, y es una palabra viva, eficaz, que llega hasta el alma. ¿Y cómo podríamos decir eso del alma? Dice allá Génesis 2:7, cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz, dice el texto que fue un alma viviente, un ser viviente. Aquí la palabra que encontramos es nefesh, un alma. Algunas ciencias confunden el alma y el espíritu, algunas filosofías también, pero recordemos, el ser humano es una persona tripartita, compuesta de un cuerpo, compuesta de un alma y compuesta de un espíritu. Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces es interesante ver cómo la palabra de Dios llega completita a todo el ser humano, Ramón Guillén. Así es, podemos ver que la palabra, por eso la entendemos, porque la palabra va por medio del Espíritu de Dios hacia el Espíritu de nosotros, y por medio del Espíritu de Dios podemos comprender lo que Dios nos habla, lo que Dios nos quiere decir. La palabra es tan fuerte o tan importante que cambia, que transforma vidas. Es por eso que nos dice que debemos de estudiar la palabra, conocer la palabra. Conocer la palabra es conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es ese Dios a quien servimos? ¿Y cómo le podemos servir mejor? La Biblia nos enseña que debemos tener amor los unos con los otros por medio de la palabra, por medio de Cristo Jesús. Sí, es correcto. La palabra de Dios en mi vida personal vino a hacer un cambio en mis tiempos universitarios, volviéndome un mejor estudiante, un mejor hijo, y poco a poco la familia fue teniendo una transformación que yo nunca logré. En mi casa había grandes problemas, una familia disfuncional, pero hoy le puedo decir, en mi casa hay grandes bendiciones por causa de la palabra
y por causa de Jesús. Así que si usted anhela tener un cambio, una transformación real, la palabra llega al alma, al espíritu y vivifica este cuerpo. Esa es mi experiencia, Ramón Guillén. Así es como Dios nos transforma a todos por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. Cuando Dios entra a nuestros corazones, empieza a transformar y a cambiar todas esas cosas que tenemos que no son agradables a Dios. Por eso es de que con el transcurso del tiempo podemos ver que cuando la persona se convierte a Dios, deja de ser lo que era anteriormente y vuelve a ser una criatura nueva en Dios. Todas las cosas que había en nosotros, todo lo malo que hacíamos, aunque en aquel tiempo no lo veíamos que era malo, ahora por medio de la palabra nos damos cuenta que es malo. Y Dios va transformando nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. Todo con el fin de que todos lleguemos a realizar los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestra vida. Sí, es verdad, la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No nos podemos regenerar nosotros a sí mismo, pero sí lo podemos hacer a través de Jesús. Hay una palabra que abarca muchos conceptos en los salones de clase de los institutos bíblicos y seminarios, universidades cristianas, ¿verdad? Se maneja la soteriología o la salvación, y la salvación es posible en Jesús. No hay nada, ni otro nombre dado por Dios a los hombres en la tierra y en todo lugar que no alcance la salvación a través de Cristo. Esa palabra nos hace esa transformación. Es Jesús quien hace un cambio real, y es interesante ver a través de la Biblia cómo algunos personajes, yo recuerdo a Ciro, el rey de Persia, que tuvo un tiempo en que perdió la razón y se comportó como un animal. Él dice lo siguiente, dice, en ese momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. ¿Quién se la dio? Dios. No era su intelecto, no era su estrategia. Cuando Él decide revelarse y buscar su gloria, Dios se manifiesta, y dice la revelación y los libros sagrados de la Biblia que este hombre pierde la conciencia. Entonces recobra la razón después de un tiempo, y él reconoce al Dios de los cielos, al Dios de la Biblia, aunque no estaba escrita. Pero nosotros sabemos, y tenemos un libro muy importante. Si este personaje pudo valorar la relación con Dios, imagínense que le pudiera decir otros ejemplos más, pero aquí lo importante es llegar a lo práctico, o la praxis, como decimos allá en los seminarios. La práctica es lo importante. Saber mucha Biblia es bueno, pero vivirla es mucho mejor. Así que, Ramón Guillén, pues esto es lo que la palabra de Dios nos va llevando a una transformación, y no hay edades. Así es. Y yo les quisiera preguntar este día, ¿está listo usted para cambiar su manera de pensar, su manera de ser, su manera de sentir? Bueno, esto es a través de la palabra. ¿Le gustaría cambiar su vida? No espere más. Hoy es el momento. Dios tiene grandes cosas para usted y Él quiere que sea una mejor persona. Él quiere que usted pueda comunicarse con Él de una manera directa, por medio de su palabra. Por medio de su palabra entendemos de que Jesús, Él es quien nos lleva hacia Dios. Sí, así es. No podemos llegar de otra manera. Es conociendo este libro, que para algunos es complejo, pero es muy sencillo dependiendo donde quiera empezar a leer. Yo le recomiendo, empiece por los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego siga leyendo, combine los salmos, hay muchos salmos para ir leyendo de manera devocional. Dice también en segunda carta a Pedro, capítulo 1, versículo 19, así tenemos la palabra profética más segura.
a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brille en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones, en mi corazón, mi ser completo, en la cosmovisión judía. En ese contexto es todo el ser, el corazón, así que llega hasta el corazón mismo y hace una transformación que ni un médico puede realizar. Así que combinamos entonces en la vida discipular la palabra de Dios con oración, compañerismo y evangelización. Son las 4 áreas básicas. Bueno, no deje de hablarnos para orar. Tenemos un tiempo breve, precioso para hacerlo con nuestro Dios en vivo aquí con usted. A la línea de oración 915-532-8518. Ramón Guillén. Así como estamos diciendo, hermanos, es de que solamente Dios puede cambiar nuestra manera de ver la vida. Y es muy importante que empecemos, si no lo hemos hecho, a tratar de leer por lo menos un capítulo de la Biblia día por día. Y eso le va a ayudar a crecer en su entendimiento para conocer los pensamientos de Dios. Porque llegamos a conocer a Dios por medio de su palabra. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Podemos estar seguros de que lo que la palabra dice, eso es verdad. Todo lo que hay en el mundo, todo lo que tenemos es temporal, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y si la palabra está en nosotros, vamos a ser una persona que pueda cambiar vidas también aquí. Sí, es verdad, y el apóstol Pablo reafirma esto en Efesios 1:18. Le leo, dice: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjese, ¿cuál es la riqueza? Quizá usted está pensando en que el propósito de esta vida es una cuenta bancaria bastante abultada, o algunos autos de cierta marca, o una casa en alguna área especial de su ciudad, una buena educación. Todo eso no es malo, pero no nos olvidemos que no es el propósito final de nuestras vidas. Con ello servimos a Dios. Dios va a ir dando lo necesario, pero lo importante es que la palabra de Dios guía las intenciones del corazón. Jesús dijo, ¿verdad?, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestro lenguaje diario con nuestros hijos, nuestros amigos, compañeros de trabajo o las personas con las que tenemos trato? La palabra debe abundar en nuestro corazón. Ramón Guillén. Acuérdense, hermanos, que ahorita estamos pasando tiempos muy difíciles. Todo lo que vemos en la televisión o a nuestro alrededor es malísimo. Vemos la maldad del ser humano reflejada en cada uno de nosotros cuando no conocemos de Dios. Pero sin embargo, aquellos que conocen la palabra de Dios, somos diferentes. Podemos ver una manera distinta de vivir, una manera diferente de ver las cosas, de ver la vida. ¿Por qué? Porque nuestra mira no está en lo que está en el mundo. Cuando nosotros conocemos de la palabra de Dios, nuestra mira está allá en el cielo, está allá con Dios, no está en lo que tenemos aquí en este mundo, porque todo lo que tenemos aquí se va a terminar, pero la palabra siempre estará ahí, porque esa estará para siempre. Sí, es correcto. La misma palabra de Dios dice, la ley del Señor es perfecta, convierte el alma. Fíjese, lo convierte. Y en Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento en la palabra. Así que quizás por ahí hemos tenido una experiencia sobre, no entiendo, hay muchas partes que son genealogías o es historia complicada, pero uno va madurando en la lectura. Esas partes, si quiere, no las tome en este momento, pero avance a leer la vida de Jesús, los salmos, vaya y lea el libro de Hechos. Después puede enfocarse en otros libros que la Biblia tiene.
Hay opiniones importantes de algunos personajes que ya no están con nosotros, pero hicieron una diferencia en su vida. Por ejemplo, Abraham Lincoln dijo que la Biblia es el mejor don o regalo de Dios que jamás se haya dado a los hombres. Si no fuera por ella, no podríamos distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Thomas Jefferson dijo: siempre he dicho y diré que el estudio de la Sagrada Biblia hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. Así que con esto, pues es importante que vayamos viendo cómo la palabra de Dios debe estar presente en cada hogar y en nuestras vidas mismas. Bueno, tenemos algunos motivos de oración que vamos a ir leyendo porque lo que no recuperamos es el tiempo. Yo tengo aquí a Lorenza Molina, que pide sanidad de su pierna. Gracias, Lorenza, por darnos este motivo. También Carlos Martínez pide, por favor, que oremos por finanzas, sanidad, fortaleza y provisión. Dios te bendiga, Carlos Martínez. Antonio Montelongo pide que oremos, usted y yo y todos juntos, por sanidad en su corazón y su diabetes. Entonces vamos a pedir porque Dios bendiga esto. Oremos. Padre, gracias. Sabemos que tú eres el que con tu palabra transforma, da salud, da todo lo que no podemos hacer nosotros ni los médicos, pero ponemos en tus manos a estos nombres de estas personas que ya hemos mencionado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ramón Guillén, ¿qué tiene usted? También agregamos estas peticiones, nos manda este mensaje la hermana Manuela Méndez y nos pide sanidad de cáncer para Arturo Méndez. Así es de que tendremos esa petición en nuestros corazones y en nuestras iglesias para que Dios haga una sanidad muy en especial en Arturo Méndez. La señora María Cortés también nos pide por sanidad de sus ojos y de su vejiga. Y también nos está pidiendo que oremos por la salvación de su esposo. Claro que sí, estaremos tomando en cuenta todas estas peticiones y las seguiremos poniendo delante de Dios. Raquel dice que está pidiendo también que oremos por depresión y dice que no puede levantarse de la cama. Parece que ella está inhabilitada, está en su camita, pero Dios puede hacer grandes cosas con ella. Confiemos en que Dios traiga sanidad para esa depresión y también pedimos por su esposo, que también tiene algunos problemas de salud y se encuentra triste. Tenemos a Emelina Aguilar, que también nos está pidiendo oración por su hijo, que tiene algunas adicciones y está enfermo. También nos pide por sanidad y salvación de su esposa. También felicita a los pastores por sus enseñanzas. Claro que sí, Padre Santo, te rogamos, Señor, en este momento, que tú tomes control, Señor, de todas y cada una de las enfermedades, de cada uno de mis hermanos que se han tomado el tiempo de llamarnos para que oremos por ellos. Que tú, Padre, seas que tenga el control, Señor, y que traigas salvación para sus almas y sanidad para su cuerpo. Sabemos que tú eres un Dios poderoso y que para ti nada es imposible. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, sanidad para todos y cada uno de ellos. Amén y amén. Muy bien, gracias. Hemos orado y quizás lleguen otros motivos de oración, pero la oración junto con la palabra de Dios tiene grandes beneficios. Así que no se olvide de leer, busque en su teléfono, busque en la computadora. Hay algunas organizaciones que regalan textos o Biblias gratis y si usted necesita una, nos puede contactar también, ¿verdad? Le doy mi teléfono, 915, es el área 345-0098. Ramón, su teléfono.
Mi número es 915-472-5675. Les invitamos a de que si tienen alguna petición o si quieren platicar con nosotros, por favor llámenos. Estaremos orando por todos ustedes y le invitamos a usted, sin importar la condición en la que usted se encuentra en este momento, Dios puede recibirle y Dios puede cambiar su vida a través de la palabra. Si usted necesita asesoría, nosotros con mucho gusto le vamos a ayudar. Así es de que llámenos y estamos para servirle. Que Dios les bendiga. Gracias. En Gema tenemos una Biblia. Si usted la necesita, se la podemos obsequiar. Finalizo diciendo algunos pensamientos de algunos personajes, como por ejemplo Roosevelt. La Biblia ayuda a realizar las aspiraciones más grandes del alma humana. Napoleón Bonaparte reconoció la Biblia, dijo: no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Así que le animamos a que busque compañerismo, busque oración, busque su vida devocional en la palabra de Dios. Un par de frases, Ramón Guillén, para terminar y cerrar. Tenemos este versículo bíblico en Jeremías 23-29. Dice así: no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despadaza la roca. Así es de que para Dios nada es imposible y Él puede cambiar todo lo malo que hay en nuestros corazones y nos puede dar vida nueva. Gracias. No se le olvide, busque un ejemplar impreso, digital, también en audio, pero no deje de escuchar la palabra de Dios. Agradecemos a Canal 38 la oportunidad de hablar sobre este tema en la vida del discípulo, en la vida del pastor, en la vida del líder. Mañana se presenta la palabra de Dios en nuestra reunión mensual. La tendremos en Vino Nuevo y en Kessler. Lo esperamos a las 10 de la mañana y a las 11:15, por ahí 11:20 empezaremos a predicar la palabra para que usted nos acompañe. No hay ni un costo ni un requisito. Venga y haga compañerismo con nosotros en Gema. Dios los bendiga. Hasta luego. Bendición.